Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Carla Moctezuma. Bienvenidos a la sesión de residentes de la Sociedad Mexicana de Radiología. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a la doctora Guadalupe Guzmán Ramírez. Ella es residente de cuarto año en el Hospital Español y nos hablará de las neoplasias primarias malignas retroperitoneales, que sin duda es un tema interesante que a todos nos beneficiará. Espero que la disfruten. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a la sesión de residentes. Mi nombre es Guadalupe del Carmen Guzmán Ramírez, soy residente de cuarto año del Hospital Español y bueno, el tema de hoy es neoplasias primarias malignas retroperitoneales. Como introducción sabemos que el retroperitoneo forma parte de los extracompartimentos peritoneales y en este a su vez va a estar dividido por espacios, por fascias, y dentro de cada uno de estos vamos a tener contenido. El contenido va a depender de órganos primarios, o sea, órganos que se originan desde desde la embriología hasta la migración al retroperitoneo. En esto tenemos a las glándulas suprarrenales, riñones, uréteres, la aorta, la vena cava inferior, el recto en su tercio medio, y órganos secundarios que después la disposición misma de los órganos va a hacer que se ubiquen en este espacio retroperitoneal. En esto incluimos al páncreas, al duodeno en todas sus porciones, excepto en la primera, al colon ascendente y al colon descendente. Y después de ahí, los otros elementos que tenemos ahí en el retroperitoneo va a ser tejido adiposo, linfático y nervioso. Entonces, ¿por qué es importante saber el contenido del retroperitoneo? Porque las neoplasias retroperitoneales primarias van a ser aquellas que no se van a originar de alguno de estos órganos, ya sea primarios o secundarios. El 80% de las neoplasias que llegan a presentarse, que son primarias, son malignas, pero sin embargo siguen siendo un bajo porcentaje de las neoplasias malignas en general, en el 0.3%. ¿Por qué es importante su estudio? Sobre todo para el especialista en imagen, porque tenemos que tener conocimiento de la anatomía retroperitoneal, las características del tipo de tejido y esto también aunar hallazgos que sugieran benignidad o malignidad. El tratamiento de estas neoplasias en su mayoría va a ser quirúrgico y por eso es importante determinar con estudios de imagen, sobre todo seccionales, la ubicación y qué tanta extensión tienen del retroperitoneo o incluso hacia otros espacios, como sería el peritoneo o lo que sería ya tejidos blandos o músculo adyacente. En esta presentación les voy a mostrar una serie de casos clínicos con hallazgos representativos de cada una y una revisión corta de la literatura. Vamos a empezar nada más un pequeño recordatorio de lo que es la anatomía del retroperitoneo, que clásicamente se divide como retroperitoneo abdominal y retroperitoneo pélvico. El abdominal es el que va a estar delimitado anteriormente por el peritoneo en su hoja parietal posterior. En esta imagen de tomografía en corte axial la vemos delimitada con color verde y también delimitado por la fascia transversalis, que en esta misma imagen de tomografía lo vemos con una línea color roja, que nos representaría la fascia transversalis. Y bueno, pues todo este espacio sería nuestro retroperitoneo abdominal. Dentro de esto van a haber espacios que van a conformar el retroperitoneo abdominal. Tenemos al espacio pararrenal anterior, que en nuestra imagen de abajo, en una tomografía en corte axial, está delimitado entre las líneas amarilla, en el cual está contenido lo que sería el colon ascendente, el colon descendente, el páncreas y el duodeno, como ya les dije, en todas sus porciones, excepto la primera. Después de ahí tenemos el espacio perirrenal, que va a estar delimitado por dos fascias, a su vez, la fascia renal anterior, la fascia renal posterior, y todo este espacio lo vamos a denominar espacio perirrenal. A su vez, dentro de este espacio, donde están los vasos principales, la aorta y la vena, vamos a tener el espacio vascular y posteriormente, posterior a la fascia renal posterior y entre la fascia renal posterior y la transversalis, vamos a tener un espacio que se va a caracterizar por tener contenido graso y que se va a extender desde el retroperitoneo abdominal hasta el pélvico, que lo vamos a denominar el espacio pararrenal posterior. Y bueno, otros espacios que durante su recorrido van a permitir ciertas conexiones del retroperitoneo
los vamos a denominar interfaciales, que bueno, no es el motivo de la plática, la anatomía completa del retroperitoneo, pero es importante recordar. Entonces, como les decía, también tenemos un retroperitoneo pélvico. Este va a tener también espacios, como en el retroperitoneo abdominal. Tenemos al espacio prevesical, ¿ok? Que va a estar, bueno, para empezar, el retroperitoneo pélvico va a estar delimitado entre el pubis y el sacro. Y después de ahí, aquí vamos a tener estos espacios: el espacio prevesical, el espacio rectovesical, el espacio presacro y el espacio pararectal o paravesical. En estos ejemplos de resonancia magnética potencia Dente 2 los podemos delimitar. El espacio rojo es el espacio presacro y bueno, es importante que reconozcamos que este retroperitoneo pélvico va a estar delimitado superiormente por el peritoneo parietal, una reflexión del peritoneo parietal y el diafragma pélvico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer mediante el estudio de imagen es reconocer que hay una masa en el retroperitoneo. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, en imágenes seccionales, acá tenemos dos ejemplos de su lado izquierdo, de tomografía con medio de contraste intravenoso y vía oral. Vemos cómo hay una masa retroperitoneal que está desplazando hacia anterior al colon ascendente. Y bueno, esto nos habla de que es una masa de localización retroperitoneal. También tenemos otro ejemplo de una masa retroperitoneal izquierda que está ocasionando un desplazamiento medial de la aorta y un desplazamiento lateral del riñón izquierdo. Y bueno, esto también nos habla de que todos esos desplazamientos, ya sea ya sea hacia anterior, hacia medial o hacia lateral, dependen o se encuentran las masas en el espacio retroperitoneal. Después de ahí tenemos que saber si son órgano o no dependientes. ¿Por qué? Porque las retroperitoneales primarias van a ser aquellas que no son dependientes de un órgano. Como lo vamos a ver, tenemos dos signos que son muy abordados en la literatura. El signo de la órgano-dependencia. Este significa que va a ser positivo, o sea que sí va a depender del órgano. Cuando tenemos el signo del pico positivo, ¿esto qué significa? Que la masa contactante con el órgano adyacente va a formar un pico. Y cuando el signo del órgano envendido significa que el órgano va a tener no va a tener unos bordes romos, como sería el signo negativo, sino va a haber una forma en semiluna. Cuando el signo del pico es negativo, como en este ejemplo de tomografía con medio de contraste intravenoso, tenemos una masa retroperitoneal que está englobando a la aorta, pero que está ocasionando que contacta el riñón izquierdo y que está ocasionando que los bordes de este riñón sean romos y que aparte no tenga esté contactando, pero no tenga esta forma de semiluna en el órgano. Eso significa un signo del órgano envendido negativo. Entonces, este sería un ejemplo de una masa retroperitoneal primaria. Hay varias clasificaciones, no son sencillas y sin embargo las más usadas son las que son dependiendo del tipo del tejido y de ahí si son benignas o malignas. Y las masas que no van a ser neoplásicas, que simplemente van a ser masas, pero no van a ser, no va a ser el resultado de una neoplasia. Tenemos a las masas neoplásicas de tejido mesenquimal. Nosotros vamos a abordar solamente las malignas, el liposarcoma, el sarcoma pleomórfico indiferenciado y el leiomiosarcoma. Dentro de las del tejido neurogénico tenemos a los tumores malignos de la vaina nerviosa, neuroblastoma y el paraganglioma maligno. De células germinales y el estroma, como el teratoma maligno, los seminomas y los no seminomas. Y muy rara vez, o más bien las menos frecuentes, van a ser las de tejido linfoide o hematopayótico, como el linfoma, el plasmocitoma extramedular y la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Hablando de que son primarias, neoplasias primarias. Dentro de la clasificación ya vimos las sólidas, pero también tenemos quísticas, también van a depender del tipo de tejido, pero estas en su mayoría son benignas. No vamos a abordar más, nada más les presento una tabla de las más características.
Y bueno, vamos a empezar con la serie de casos. El caso 1 es un masculino de 63 años que presentó aumento del volumen del testículo izquierdo. Se realiza un ultrasonido testicular y el único hallazgo es, bueno, aquí tenemos una imagen de ultrasonido con aplicación de Doppler Color. Vemos cómo los vasos del plexo pampiniforme están dilatados con aproximadamente de 3 milímetros. Y bueno, el resultado del estudio de ultrasonido fue un varicocele unilateral, y es por esto que al ser un varicocele unilateral se decidió estudiar si no había alguna causa de alguna masa, ya sea en cavidad abdominal, que estuviera ocasionando que este varicocele fuera unilateral. Se le hizo este estudio de tomografía. Tenemos un estudio de tomografía con medio de contraste vía oral e intravenoso. En el corte axial vemos cómo hay una masa retroperitoneal que tiene en su mayoría de densidad grasa. Sin embargo, en su interior vemos zonas o septos que están gruesos, que realzan al medio de contraste, y con el asterisco les estoy demarcando cómo también presenta un poco de contenido de sólido. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, pues lo primero es un lipoma, muy rara vez los cibernomas, y dentro de las neoplasias malignas del retroperitoneo densidad grasa, pues tenemos al liposarcoma. Entonces, en este caso tuvimos un liposarcoma retroperitoneal, una neoplasia maligna que proviene de las células grasas. Es el sarcoma retroperitoneal más común, es el 70% de los sarcomas en el retroperitoneo. En los adultos es la segunda localización el retroperitoneo de los sarcomas, va a la edad de 60 a 70 años, y la clínica es asintomático hasta que alcanza grandes dimensiones, como en nuestro caso fue asintomático hasta que empezó a ocasionar un varicocele. Se dice que aproximadamente 10 centímetros, puede provocar dolor abdominal, lumbalgia, obstrucción intestinal e incluso edema de miembros inferiores. Este liposarcoma va a tener subtipos histológicos que van a darle también características. Nosotros podríamos sospecharlo según las características por imagen. El 55% de los liposarcomas van a ser bien diferenciados. Y estos tumores, a pesar de que no tienen tendencia a la metástasis, pero sí tienen una alta recurrencia y pueden transformarse a un liposarcoma no diferenciado. El no diferenciado, a su vez, por eso se divide en de novo y el 10% que provenga de un bien diferenciado. Cuando hay esta transformación, las metástasis aumentan en probabilidad del 30%, otro 20% del subtipo histológico mixoide. Sin embargo, estos pacientes tienden a tener menor edad, de 40 a 50 años, y presentar un oncogen, que es el TLS-CHOP. Y también las metástasis que llega a presentar van a ir hacia el tejido graso. El 5% de los casos es muy raro, muy agresivo, y es el sarcoma pleomórfico, el cual tiene más tasa de metástasis. El 55% provoca metástasis. Entonces, como vamos a ver por imagen, por estudio de ultrasonido, vamos a ver una masa retroperitoneal ecogénica que va a presentar septos gruesos desde el ultrasonido, irregulares. Septos gruesos se refiere a más de 2 milímetros, y que, bueno, en los estudios de tomografía, como les decía, podríamos sospechar el subtipo histológico. ¿Por qué? Porque el bien diferenciado va a ser una masa de densidad de tejido graso, pero que va a presentar septos gruesos e irregulares que realzan al medio de contraste mayor de 2 milímetros. Y conforme va desdiferenciándose, vamos a empezar a ver componente sólido, y en el no diferenciado incluso puede llegar a tener calcificaciones en un 30%. Aquí abajo tenemos los 3 ejemplos: un sarcoma bien diferenciado, un liposarcoma bien diferenciado con estos septos gruesos que realzan, un liposarcoma no diferenciado con un componente sólido, pero que sin embargo también conserva su componente graso. Y aquí tenemos una imagen de un liposarcoma no diferenciado que tiene la mayoría, o ya en su totalidad, un componente sólido con zonas hipodensas que pueden corresponder a zonas de necrosis. Tenemos la variedad mixoide, y en la variedad mixoide, como vemos en estas imágenes en esta imagen de tomografía, es una masa hipodensa con una densidad menor al músculo,
que en resonancia magnética potenciada en T2 y en T1 con medios de contraste, en T2 tiene la característica de ser hiperintensa por el material mixoide que contiene, y que a la aplicación de gadolinio va a tener un realce heterogéneo porque también va a tener otros o componentes sólidos. El segundo caso es una femenina de 48 años con dolor y distensión abdominal y una masa palpable en epigastrio. Entonces le realizan un estudio de tomografía, tenemos 3 imágenes, una tomografía en corte axial y una reconstrucción sagital. Vemos cómo hay una gran masa en el espacio vascular que nos deja ver parcialmente o casi nula la vena cava inferior. Es una masa grande, heterogénea, con zonas hipodensas que realzan medio de contraste, y que en el corte sagital vemos cómo se extiende, o parecía que se extiende desde la aorta hasta la bifurcación de las arterias ilíacas. Y bueno, entonces vemos que está en contacto con la vena cava, que aparentemente pudiera ser que tenga defectos de llenado dentro de estas. Y bueno, dentro de las masas retroperitoneales que tienden a tener estas características, el leiomiosarcoma con diferencial del angiosarcoma. Se le hace una cabografía y a esta paciente se le observan estos defectos de llenado intraluminales en la vena cava inferior. Entonces, el diagnóstico es un leiomiosarcoma de la vena cava inferior. En el caso de esta paciente es una neoplasia que viene de las células del músculo liso en los vasos que se encuentran en los vasos sanguíneos. Es el segundo sarcoma retroperitoneal más común en el 27%, y sin embargo su localización puede estar pero su localización en el abdomen y retroperitoneo en conjunto es en el 50%. Cuando se localiza en el retroperitoneo, tiene predilección para localizarse en las venas retroperitoneales, siendo lo más común la vena cava inferior, después a la vena renal, vena gonadal y en la vena ilíaca. Este tumor va a tener 3 tipos de crecimiento: un crecimiento extraluminal en el 62% o la mayoría de los casos, un crecimiento intraluminal en el 5% y de tipo mixto en el 33%. Se presenta en mujeres de 40 a 60 años, una sobrevida a 10 años del 40%, tiende a la recurrencia en un 10% y a presentar enfermedad metastásica en el 50%. La clínica va a depender respecto a si se localiza en la vena cava inferior, va a depender de en qué segmento de la vena cava inferior se ubique, siendo en el segmento superior que de síndrome de Budd-Chiari a estos pacientes, y cuando lo más común es que se localice en el segmento medio, provocando ya sea en el segmento medio o inferior una masa con dolor abdominal y aparte agregado edema de miembros inferiores. En el diagnóstico por imagen, en ultrasonido vamos a verlo como una masa lobulada e hipoecogénica, pero por tomografía o los estudios seccionales, que son los que nos ayudan a determinar el crecimiento, si es extra o intraluminal o de tipo mixto, como tenemos en estas 3 imágenes de tomografía en corte axial, la superior o la primera que estoy señalando en este momento, nos demuestra cómo podemos ver a la vena cava y una masa lobulada heterogénea contactando, sin embargo, no borrando el borde de la vena cava. Esto nos habla de un tumor que es de comportamiento extraluminal. Después, en la imagen inferior, vemos cómo la vena cava presenta una dilatación, o parecería que presenta dilatación justo donde tenemos marcado la flecha, y bueno, casi no se alcanza a ver, pero este sería el tumor que tiene un comportamiento intraluminal. Va a provocar dilataciones en la vena cava inferior que pueden incluso simular defectos de llenado. Y cuando este tumor tiene un comportamiento tanto intra como extraluminal mixto, como en este ejemplo, vemos como esta masa lobulada que viene desde el interior de la vena cava borra los bordes de la vena cava inferior y en este caso se extiende y contacta con el hígado. Sigue siendo una masa lobulada con un centro hipodenso que correspondería a una zona de necrosis. ¿Cómo vamos a verlo por resonancia magnética? Bueno, aquí tenemos 3 imágenes de resonancia magnética. La superior potenciada en T2. Vemos cómo hay una masa de intensidad heterogénea. Tiende a ser de iso a hiperintensa.
Después tenemos una imagen potenciada en T1, la vamos a ver hipointensa y que a la aplicación de medio de contraste la vamos a ver heterogénea. ¿Por qué? Por lo mismo que vemos en tomografía. Tiene zonas hipodensas que se corresponderían a zonas de necrosis y sin embargo sí presenta realce. El tercer caso es un masculino de 51 años con dolor punzante y crónico en el flanco izquierdo de años de evolución. Se le hace un estudio de tomografía. En el topograma se llegan a visualizar algunas calcificaciones en la fosa ilíaca izquierda. Se empieza a realizar el estudio con medio de contraste vía oral, en el cual vemos una gran masa que desplaza el músculo psoas medialmente y que presenta calcificaciones en su interior. Esta masa tiende a ser hipodensa respecto al músculo y bueno, cuando se le aplica medio de contraste, tenemos dos imágenes de tomografía en fase arterial y venosa. Vemos cómo en la fase arterial no realza, realza levemente, pero en la fase tardía o venosa presenta un realce un poco más ávido y periférico, conservando estas imágenes hiperdensas que correspondían a calcificaciones. Masas retroperitoneales que tienden a tener esta característica, podríamos también hablar del liposarcoma, como les había mencionado, no diferenciado, porque es una masa de densidad sólido, casi no tenemos componente graso y tienden a tener calcificaciones. Colecciones retroperitoneales como abscesos en psoas o hematomas también podríamos sospechar, sin embargo, en este caso, pues vemos el desplazamiento medial del psoas. Entonces, el diagnóstico fue un sarcoma pleomórfico indiferenciado, antes conocido como histiocytoma fibroso maligno. Esta es una neoplasia maligna mesenquimal que proviene del tejido conectivo. Es el tercer sarcoma retroperitoneal, el 15% de los casos. La localización general del sarcoma pleomórfico indiferenciado es principalmente en las extremidades, en el 70%, en el tórax en el 15%, pero cuando se ubica en el retroperitoneo, pues es el 8%. La clasificación histológica, no importa dónde se localice, es pleomórfica, mixoide, de células gigantes e inflamatorio. Se caracteriza en hombres de 50 a 60 años, la sobrevida a 5 años depende de si es o no mayor a 5 centímetros. En el caso de menos de 5 centímetros, una sobrevida de 66%. Mayor de 5 centímetros, hablamos de una sobrevida del 30 al 40%. Un factor de riesgo en este tumor es que el paciente haya recibido radioterapia previa. Y bueno, la clínica pues es asintomático, es simplemente como en el caso de nuestro paciente, dolor y se hace un estudio de imagen y es como se llegan a diagnosticar. ¿Cómo vamos a verlo por imagen? En un ultrasonido, si realizáramos una masa hipoecogénica y o anecoica con septos en su interior. Pero por tomografía, que es el estudio seccional, vamos a verlo como una masa grande que va a ser heterogénea, como en el caso que tengo aquí en su esquina inferior. Tenemos una imagen de tomografía con medio de contraste intravenoso a nivel de hueco pélvico en el espacio presacro, una gran masa con cápsula bien definida con un centro hipodenso y calcificaciones en su interior que realza escaso al medio de contraste. Esto es característico, las calcificaciones en un 25% de los sarcomas pleomórficos. En resonancia magnética podemos llegar a ver un nivel líquido-líquido. Sin embargo, lo que más diferencia a este tumor es el componente fibroso, que en T1 va a ser hipointenso y en T2 va a permanecer hipointenso. Aquí tenemos dos imágenes de resonancia magnética, una potenciada en T2, la de la derecha, la esquina derecha en T1, con medio de contraste, en el cual nos delimitan con las flechas, bueno, marcado con las flechas, el componente fibroso que permanece hipointenso. Y bueno, esta masa que es grande y heterogénea. En el cuarto caso tenemos un masculino de 28 años que presenta retención urinaria y como antecedente de importancia una neurofibromatosis tipo 1. Este paciente se le realiza primero un estudio de tomografía en el cual se observa una masa, una masa pélvica en el espacio presacro. Tenemos aquí en la imagen, en una reconstrucción coronal, una gran masa pélvica bien encapsulada, heterogénea, con un centro hipodenso. Y en tejido celular subcutáneo de la cadera izquierda logramos ver una masa de densidad similar al músculo,
que pues correspondía a un neurofibroma. A este mismo paciente le hacen un estudio de resonancia magnética y tenemos esas 3 imágenes de resonancia magnética. La que estoy señalando es una secuencia STIR, la del lado derecho es una secuencia STIR pero en un plano coronal, en la cual evidenciamos esta masa pélvica heterogénea, hiperintensa, de predominio hiperintenso, y que en el plano coronal vemos cómo esta masa proviene del neuroforamen a nivel de S2, se extiende hacia el espacio presacro y también podemos llegar a ver otros neurofibromas o otras hiperintensidades que correspondían a neurofibromas de distribución en los músculos y bueno, nada más. En la imagen de abajo les puse un plano coronal, es una secuencia potenciada en T1, solamente para corroborar, bueno, en este caso, que la masa provenía del neuroforamen a nivel de S2, y sigue siendo una gran masa pélvica de intensidad heterogénea de predominio hipointenso. Aquí ese carácter, bueno, se menciona que los neurofibromas o estas, va a ser más fácil o más sensible verlo en secuencias STIR porque no van a tener la intensidad que tiene el músculo. Dentro de los diagnósticos diferenciales de este paciente se aborda un schwannoma, un neurofibroma y un paraganglioma, hablando de benignidad, y de las malignas neurogénicas, pues los tumores malignos de la vaina nerviosa. ¿Qué fue este resultado? Fue un tumor maligno de la vaina nerviosa, una neoplasia que puede ser el schwannoma maligno, el sarcoma neurogénico y el neurofibrosarcoma, o sea, estos 3 engloban los tumores malignos de la vaina nerviosa. El 50% van a ser de novo, o sea, de nueva aparición, y el 50% asociados a neurofibromas o radiación o pacientes que tienen neurofibromatosis. Cuando se presentan en pacientes con neurofibromatosis tipo 1 van a tener menor de edad, de 20 años, y cuando son de nuevo tienden a tener mayor edad estos pacientes, de 30 a 60 años. Tienen una incidencia en la población general del 0.001%, son muy raros, pero sin embargo, si presentan neurofibromatosis tipo 1 el paciente, hasta el 5% de los pacientes con neurofibromatosis los pueden presentar. Localización, cabeza y cuello, extremidades superiores y el retroperitoneo en el 1%. El 20% van a provocar metástasis cuando se presentan y van a ser primero a ganglios, luego a hígado, cerebro, huesos y adrenales. Tienen una supervivencia en 5 años del 60% y la recurrencia en 10 años del 26%. Y la clínica, pues al ser tumores dependientes que afectan los nervios, entonces vamos a tener síntomas motores o sensoriales dependiendo de la localización, si es en el plexo lumbar o sacro, y dolor en los territorios afectados. ¿Cómo se van a ver por imagen? Bueno, pues si son benignos o malignos, estas sí podemos sospechar de malignidad cuando hay una masa grande, irregular y de crecimiento rápido. Por tomografía se va a ver heterogénea con realce periférico y una zona central. Y bueno, el paciente va a presentar también podemos sospecharlo porque tiene neurofibromas en otras partes, distribuidos en otros tejidos del cuerpo, pero por resonancia magnética vamos a tener una masa hipointensa que en T2 y el STIR, que es el que se prefiere, vamos a verlo con hiperintensidad heterogénea. Acá les puse 3 imágenes de resonancia magnética. La izquierda de estas ambas tenemos un plano axial, tenemos un paciente que se observaba ya una masa retroperitoneal de intensidad heterogénea en la aplicación de método de contraste, que a los 3 meses de volver a realizar una resonancia magnética aumenta de tamaño y se le agrega esta hipointensidad o esta zona de necrosis y pues empezó a sospechar de malignidad por ser un crecimiento rápido, como les mencionaba. Y bueno, aquí les puse otro ejemplo de cómo se ve un tumor maligno de la vaina potenciado en T2. Vemos cómo es una de predominio hiperintenso, pero es heterogéneo. En el caso 5 tenemos a un femenino de 36 semanas de gestación que ocurrió un ultrasonido prenatal. El ultrasonido prenatal marcado con la letra A. Se observa una masa pélvica en la cual presenta ecogenicidad heterogénea, pero calcificaciones gruesas en su interior. El bebé nace, al nacimiento, el recién nacido se le hace un ultrasonido, se observa una gran masa retroperitoneal heterogénea de predominio sólido que presenta calcificaciones amorfas en su interior y a la aplicación de Doppler Color presenta vascularidad central.
A este mismo paciente se le hace un estudio de tomografía, tenemos un estudio de tomografía en reconstrucción sagital, vemos cómo esta masa desplaza anterior a la vejiga y presenta un realce heterogéneo. Entonces, hallazgos por imagen, masa sólida con calcificaciones vascularizada y que la aplicación de medio de contraste es heterogénea en un paciente pediátrico, tenemos pocos diagnósticos diferenciales, el neuroblastoma, el ganglio neuroblastoma y podría ser un teratoma. Entonces, en este caso, tuvimos un tumor maligno de la cadena ganglionar simpática. Esto significa que son tumores que provienen de las células ganglionares del sistema simpático. Y bueno, es el 8% de las neoplasias pediátricas, tanto sumando lo benigno como maligno, que se presentan en las adrenales en el 35%, en el retroperitoneo, pero en 30%, en el mediastino posterior en el 20%, cabeza y cuello en el 6%. Y aquí tenemos los dos principales, que es el neuroblastoma y el ganglio neuroblastoma. Esto es debido a que pues va dentro de la malignidad intermedia o alta. Los que tienen una malignidad intermedia son los ganglioneuroblastomas, una malignidad alta, el neuroblastoma. El neuroblastoma, sin embargo, se caracteriza por presentarse entre los 5 y 10 años, van a tener este sí tiene predilección de sexo a los hombres, y el ganglioneuroblastoma son pacientes más pequeños, entre 2 y 5 años, muy raramente lo presentan a los mayores de 5 años, y que va a tener de clínica si es que no se detecta, si no se vio nunca, por ejemplo, en este caso vimos en el ultrasonido prenatal, como una masa abdominal palpable y dolorosa, síntomas por compresión a las estructuras adyacentes, y los estudios que aquí puede ayudar las catecolaminas elevadas en orina cuando se trata de un neuroblastoma. Les puse un ejemplo de un diagrama de la distribución que pueden tener estos tumores, pues obviamente siguiendo lo que sería la cadena simpática, que sería lateral a la aorta. ¿Cómo vamos a verlos por estudios de imagen? Bueno, en hallazgos generales, en cualquier estudio, los vamos a ver como al ganglioneuroblastoma como una masa encapsulada sólida y oquística. Pero el neuroblastoma va a ser característico por ser una masa no encapsulada que tiende a infiltrar tanto al peritoneo como a la pared, abdominal. La masa va a ser no encapsulada y va a presentar calcificaciones amorfas hasta en un 90%. O sea, las calcificaciones van a ser muy características en este tumor. De primera línea, como es en pacientes pediátricos, el estudio que se hace es el ultrasonido. Y bueno, aquí tenemos una imagen de ultrasonido a nivel de hueco pélvico. Esta sería la vejiga. Vemos cómo está desplazada hacia anterior por una gran masa que presenta calcificaciones amorfas que proyectan sombra acústica posterior, y que al realizar, si nosotros logramos realizar una tomografía, en tomografía tenemos dos ejemplos de tomografía, una sin medio de contraste, otra con medio de contraste en fase arterial, vemos cómo esta gran masa retroperitoneal, en este caso estamos en el espacio perirrenal, vemos una gran masa heterogénea, pero lo más importante, estas calcificaciones grandes y amorfas que pareciera contactar los planos musculares posteriores, y que la aplicación de medio de contraste tiene un realce ávido, y que se identifica también esta invasión que tiene hacia los músculos de la pared abdominal posterior. Sin embargo, la aorta, pues vemos que no está tomada, sino desplazada, ¿no? Todo lo demás está desplazado. Como les decía, es muy común la invasión a órganos adyacentes, y las metástasis cuando se llegan a presentar, que es en el 70% de los casos, van a ir a médula ósea, a ganglios, hígado y huesos, en ese orden. El sexto caso es una femenina de 19 años con dolor de cabeza y presión elevada de 2 meses de evolución. Le realizan un estudio de resonancia magnética y tenemos 4 imágenes de resonancia magnética, A, B en plano axial, C y D, C en plano coronal y D en un plano sagital. Y todo para demostrar que en la secuencia T1, T2, vamos a ver una masa isointensa al músculo, que cuando lo potenciamos en T2 va a presentar algunas zonas hiperintensas, siendo heterogénea, y que la aplicación de medio de contraste va a tener un realce ávido. Sin embargo, estas zonas hiperintensas
en T2 las vamos a ver hipointensas. Entonces tenemos una masa retroperitoneal que es heterogénea, que tiene zonas quísticas y que realza el contraste. Dentro de las masas retroperitoneales con degeneración quística tenemos al paraganglioma, al schwannoma, y el sarcoma también puede llegar a tener una degeneración quística. En este caso fue un paraganglioma maligno, es una neoplasia que viene de las células paraganglionares. Y bueno, el tejido, cuando se ubican estas células paraganglionares en tejido extrarrenal, es el 50%, lo vamos a localizar en el retroperitoneo. Ya sabemos que el feocromocitoma más bien solamente se localiza en las glándulas suprarrenales, y cuando se trata de paragangliomas o que es tejido extraadrenal, se puede ubicar a lo largo del trayecto de la aorta o en el órgano de Zuckerkant. El 15% de estos tumores van a ser funcionales, y de estos 14% van a ser o tienden a la malignidad. Se van a presentar de 30 a 40 años. Si son malignos, los pacientes tienden a ser más jóvenes. El síndrome asociado también al síndrome de von Hippel-Lindau, 2 y también neurofibromatosis tipo 1. Las metástasis que hacen estos tumores es a huesos, hígado y pulmón, con una sobrevida de 5 años al 50%, y la clínica pues es muy característica: hipertensión, palpitaciones, cefalea, es lo que lo caracteriza. Por tomografía se va a ver una masa que es heterogénea, pero que va a presentar un realce muy ávido. ¿Por qué va a ser heterogénea? Porque ya sabemos que tienden a tener zonas quísticas o con degeneración quística. Y bueno, ¿cuál es el estudio que precisamente nos habla de la funcionalidad o no? El gamagrama con MIG, que puede ser un estudio de imagen complementario para saber si tiene o no es funcional este tumor. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía, una con medio de contraste vía oral y el otro con medio de contraste intravenoso, en el cual vemos un paraganglioma. Nada más les vuelvo a demostrar cómo presenta este realce ávido y las zonas hipodensas que correspondían a las zonas quísticas. El séptimo caso, que es un masculino de 40 años con sangrado de tubo digestivo, y se realiza un estudio de tomografía de primera instancia para descartar por el motivo del sangrado. Se observa una masa retroperitoneal que está desplazando el duodeno, pero sin embargo lo está contactando. A este pasa una masa que realza el medio de contraste, pero sin embargo es heterogénea. Se le realiza una toma de biopsia y bueno, el resultado es el resultado histopatológico en espera. Sin embargo, por ser masculino y ser una masa retroperitoneal, les deciden realizar un estudio de ultrasonido en el cual los testículos presentan sin alteraciones. El diagnóstico diferencial de este paciente fueron metástasis de un tumor de células germinales, un tumor de células germinales extragonadal o linfoma. Y en este caso fue un tumor de células germinales extragonadales malignos. Es una neoplasia que proviene de las células germinales. Es el 10% de las neoplasias primarias malignas del retroperitoneo, pero sin embargo, cuando vemos este tumor, es más frecuente que sea debido a una metástasis de un seminoma testicular. Es el 1% de las neoplasias malignas germinales son extragonadales. Y bueno, cuando se llegan a presentar que sea una neoplasia maligna germinal extragonadal en el mediastino, en el retroperitoneo en la línea media de T6 a L2, y cuando se presenta en pacientes pediátricos en la región sacrocoxigia. Se dividen en seminomas y no seminomas. Las metástasis que hace es el cerebro, hígado y pulmón, una sobrevida, 90 años, de 5 años al 90%, y estos tumores se caracterizan porque a lo mejor en los pacientes se le puede agregar quimioterapia, tratamiento, teniendo una buena respuesta. La clínica es no específica, pero sin embargo los seminomas son más agresivos y más grandes. Por imagen, vamos a verlo como una masa de densidad de tejido blando que realza el contraste, que puede o no tener calcificaciones. Y para diferenciar entre seminoma y no seminoma, nos habla la literatura que los seminomas tienden a ser más grandes y más heterogéneos. Siempre excluir un primario gonadal, y que en la resonancia magnética la característica que tienen estos tumores es que van a tener septos hiperintensos en su interior.
Tenemos en la derecha 2 imágenes, una de tomografía con medio de contraste y una resonancia magnética en plano coronal. Con la flecha en la resonancia magnética les demuestro esta imagen hipointensa que va a tener un septo hiperintenso en el interior, y en la imagen de tomografía vemos una masa retroperitoneal que está englobando a la aorta, pero que presenta realce heterogéneo y algunas calcificaciones en su interior. Y bueno, como conclusiones les puse esta tabla de hallazgos característicos de las neoplasias por imagen y el diagnóstico. Si ves una masa de densidad grasa, hablando solamente o pensando en algo maligno, liposarcoma bien diferenciado, una masa heterogénea, un liposarcoma mal diferenciado, que tenga grasa y tejido blando. Si tiene estroma mixoide, podemos pensar en un liposarcoma mixoide o un sarcoma pleomórfico indiferenciado. Una masa grande con necrosis que invade la vena cava inferior o borra la vena cava inferior o la contacta, un leiomiosarcoma. Una masa hipervascular, pero que también tiende a la degeneración quística, el paraganglioma. Una masa paravertebral, un tumor maligno neurogénico. Una masa homo o heterogénea en la línea media, un tumor de células germinales. Y una masa palpable en un paciente pediátrico con catecolaminas elevadas y presencia de calcificaciones, descartar un neuroblastoma o ganglioneuroblastoma. Y bueno, les comparto mi bibliografía. Y eso sería todo.